¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Encuentro Informativo. El control de precios finalmente llegó y por vía de decreto porque no hubo acuerdo y justo en la misma semana que se inicia el control de precios, el dólar se disparó 10 pesitos. ¿Casualidad? ¿Causalidad? Bueno, queda para la interpretación de cada uno. El oficialismo, bueno, estamos ya cerca de las elecciones, empieza a comportarse casi como un animal herido, buscando enemigos y peleándose con todo el mundo. Por un lado, salen militantes, intendentes a controlar los precios sobre un listado de más de 1.400 productos, lo cual es una tarea titánica, casi imposible de realizar y que seguramente va a insumir muchísimo tiempo y desgaste. Por otro lado, algunos candidatos se pelean con los medios hegemónicos de comunicación, otros se pelean con los empresarios. Tolosa Paz plantea que hay un golpe blando, haciendo referencia a una suerte de acuerdo entre los formadores de precios y la oposición para generar una situación totalmente adversa que de alguna manera vuelque los votos el 14 de noviembre hacia la oposición. Se olvidan que el objetivo de esta y de todas las medidas que estuvieron tomando era llevar alivio a la población y no tensar aún más a una sociedad que la verdad ya está bastante tensa. Por el lado de la oposición siguen tratando de recuperar los votos que consideran que perdieron a manos de Milei. Entonces están enfocados básicamente en dos cuestiones. Por un lado, plantear la necesidad de una reforma laboral como única posibilidad de generar empleo ante una desocupación más que importante, sobre todo en el post-pandemia. Ahora, la propuesta de reforma laboral que habían hecho en el 2017, que finalmente nunca salió, la verdad es que no buscaba abaratarle costos al empresario, que es lo que hoy pregonan. Esa reforma lo que proponía era que las indemnizaciones se mantuvieran tal cual están, solamente que le sacaban del bolsillo del trabajador todos los rubros indemnizatorios por fuera de la ley de contrato de trabajo, que de alguna manera son los que engrosan la indemnización, y los trasladaban a ANSES, pero no abarataban los costos de indemnización. Me parece que ese es un punto que no debe perderse de vista y que por ahí a veces en el fragor de la batalla política, desde el oficialismo no lo recuerdan, pero esa era la propuesta. Tampoco era de bajar los costos, por despedir a un trabajador. La otra cuestión que plantean es el enemigo mapuche. Como si los mapuches fueran terroristas, ¿sí? Venidos de la década del 70 a hoy, trasladados, son el fantasma del terrorismo del pasado. Y hasta hemos visto, por ejemplo, a La Nata diciendo que los mapuches tienen que respetar el derecho de propiedad, que por más que haga 200 años que están ahí, no tienen ningún derecho sobre esa tierra. Bueno, yo quisiera recordar algunas cuestiones no políticas, no ideológicas. Quiero recordar que nuestra Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, les reconoce la preexistencia a los pueblos indígenas, porque no habla de pueblos originarios, sino que habla de pueblos indígenas.
se sancionó en nuestro país una ley de tierras que justamente establece que tanto los gobiernos nacionales como provinciales tienen que reconocer y darles un título de propiedad comunitario justamente a las poblaciones de las distintas regiones. De hecho, en provincias como la de Neuquén, que está ahí al lado de Río Negro, no sé si hace falta aclararlo, pero donde hay una mesa de diálogo y donde efectivamente ya se le entregaron unas 500.000 hectáreas a los pueblos mapuches, bueno, no hay conflictividad, ¿sí? No hay ningún acto de vandalismo, de terrorismo, ¿sí? Ahora, en nuestra legislación, y no en el Código Civil y Comercial nuevo del 2015, sino desde el Código Vélez-Sarsfield, ¿sí? Digo, más allá de toda la cuestión sobre pueblos originarios, y ojo, Río Negro, que es una provincia donde está hoy el conflicto, que no adhirió, ¿sí?, a la ley de tierras, que no la aplica y que no dialoga, casualmente es donde están todos los terrenos de Joe Louis, ¿no? Un magnate que, bueno, tiene más o menos media Patagonia. En nuestro Código Civil, insisto, no en el nuevo, sino en el de Vélez-Sarsfield, ¿sí?, se reconoce la usucapión, que en castellano básico no es ni más ni menos que porque hace 20 años que ocupás una tierra o una propiedad de manera pacífica, ininterrumpida, podés pedirle a la justicia que te reconozca derecho de propiedad sobre esa tierra y entonces ser el dueño legítimo de esa tierra. Entonces, ¿cómo puede ser que si con 20 años para cualquier ciudadano común y corriente que tuviera los recursos para acudir a la justicia podría hacerse dueño de una tierra o de una propiedad inmueble, con 20 años alcanza si tenés plata y venís de los barcos, pero con 200 años no alcanza si sos de los pueblos originarios? Lo único que hice fue explicar nuestra Constitución Nacional y nuestro Código Civil y Comercial. Esto no tiene ideología.